La Tarde en Directo. Bueno, Marcelo Claure, el empresario boliviano que vive en Estados Unidos, tiene su trabajo en Estados Unidos, ha ido conversando casi con todos los posibles candidatos a la presidencia, algunos candidatos declarados, otros posibles, y por ejemplo, tiene una serie de posts que dice Marcelo Claure: hoy me reuní con Manfred Reyes Villa, alcalde de Cochabamba y candidato presidencial, para conocer a fondo el modelo exitoso de gestión de la ciudad. Se refiere a la ciudad de Cochabamba. Mi gran pregunta es, ¿será este modelo viable y replicable a nivel nacional? ¿Qué opinan? Eso es lo que dice Marcelo Claure. Después tiene otro post que dice: en mi propósito de intercambiar ideas y conocer a todos los actores políticos de Bolivia, ayer conversé con Branko Marinkovic sobre sus aspiraciones presidenciales y sus planes para el país. Me transmitió una visión clara y definida y me dio la impresión de que, al igual que muchos, su principal objetivo es trabajar por una Bolivia mejor. Otro dice: he tenido una larga conversación con Andrónico Rodríguez y en mi humilde opinión es la única esperanza de renovación dentro del MAS. Me dejó una muy buena impresión, mostrando ser un líder de izquierda democrática, alejado de la visión radical y autoritaria de figuras como Maduro u Ortega. Aunque tenemos ideologías diferentes, yo represento el capitalismo y la derecha, mientras que él representa la izquierda, compartimos un mismo deseo: una Bolivia unida y con menos conflictos. Tiene otro, dice: hoy tuve una amena conversación con Chi, a quien no había tenido la oportunidad de conocer antes y que me dejó una grata impresión. Hablamos sobre la lucha contra el narcotráfico y el comunismo, la necesidad de abrir Bolivia al mundo, el combate a la corrupción y la importancia de la ética y los valores cristianos en la política. Bueno, este tipo de reuniones las tuvo Marcelo Claure a través de, me imagino, el Zoom o alguna de esas aplicaciones que hay para conversar. Estamos en contacto con el economista Jaime Dum, a quien le quiero dar las buenas tardes. Jaime, ¿cómo estás? Hola, José Luis, un gusto estar en el programa. Muchas gracias por la invitación. Bien, estaba leyendo los posts que puso Marcelo Claure y hay uno que me llama la atención. Dice: acabo de tener una larga conversación con Jaime Dum. Me planteo una pregunta interesante. Si la gente busca un líder capaz de arreglar la economía y libre de corrupción, ¿es Jaime Dum una opción presidencial, un potencial vicepresidente o un ministro de Economía? ¿Qué eres, Jaime? Pregunta a Marcelo Claure, dice: los escucho, y estamos hablando con Jaime Dum, a quien se refiere Marcelo Claure. ¿Eres presidenciable, vicepresidenciable o ministro de Economía a futuro? Bueno, mira, primero debo decirte que, como preámbulo a la entrevista y a responder la pregunta, sí, con Marcelo he tenido la oportunidad de hablar muchísimas veces hace tiempo atrás, por temas netamente profesionales. Sí hablamos más en el ámbito político. Marcelo es una persona que también me ha dado y ha abierto las puertas, una oportunidad muy importante de que yo lidere por el lado de la parte boliviana el trabajo que se hace con la Universidad de Harvard para hacer un análisis de la economía nacional y encontrar posibles salidas, no solo a la crisis, sino el hacer planteamientos para lo que podría ser un programa de desarrollo sostenible para Bolivia. Así que, primero, decirte que me siento profundamente agradecido con Marcelo por confiar en mí y tomarme en cuenta en ese proceso con la Universidad de Harvard, y para mí es un honor que alguien con su trayectoria y éxito internacional vea
valore lo que puedo aportar. Evidentemente, él hace esa pregunta a través de sus redes sociales, ¿no es cierto? Y bueno, la verdad es que he visto algunas respuestas muy interesantes, la verdad muy positivas. Yo no soy candidato y creo que en el tema de la candidatura presidencial es un tema tremendamente serio y hay que tomarlo con toda la seriedad que eso amerita, y eso significa tener todos los elementos necesarios, más allá de la capacidad, porque yo digo que la presidencia no es para quien quiere ser presidente, sino para quien puede ser presidente. Jaime, ¿y tú estarías en condiciones? O primero, mejor te preguntaré si, así como conversaste con Marcelo Claure, has hablado con otros políticos que están en este momento son precandidatos, aunque algunos ya hablan y dicen en mi gobierno. Es el caso de Samuel Doria Medina, es el caso de Jorge Tuto Quiroga, es el caso de Manfred Reyes Villa. ¿Has hablado con algunos de ellos? Sí, José Luis, he hablado con varios de ellos, no todos, pero te diré que una inmensa mayoría, y estoy en contacto constantemente desde el punto de vista profesional, como te digo, colaborando con ideas. Con muchos de ellos tengo grandes diferencias ideológicas, pero igual conversamos. Eso no evita que uno converse, ¿no es cierto? Y pueda hacer sugerencias o pueda escuchar ideas y dar opiniones. Hace exactamente 3 horas estaba atrás, hablé largo con uno de ellos. Esta mañana también en la primera hora con otro, y ayer también estuve en contacto con otra persona. Y todos son, la verdad, políticos importantes, que aparecen, obviamente, en posiciones considerables, respetables en las encuestas. Mañana también voy a estar hablando con alguien más. Y se ha vuelto, te diré, en mi caso, José Luis, una cosa casi cotidiana. Y como te digo, yo lo tomo con mucha seriedad y también con mucha humildad, y es un honor para mí que potenciales personas que vayan a dirigir este país estén dispuestas a escucharme o hagan preguntas que en lo que yo puedo colaborar, por supuesto. Yo soy una persona que comenté hace tiempo atrás en las redes que estaba trabajando en un plan de gobierno. Es más, tengo ya listo un plan de gobierno, y es por eso que me siento con toda la posibilidad y la capacidad de intercambiar algunas ideas y algunos criterios con algunos candidatos o con sus asesores también. Bueno, Jaime, no puedes citar a las personas con las que has hablado, me imagino, porque hay esa especie de cláusula ética que te dice no. Así es. No. Entonces, así es. no te pregunto, porque mi pregunta iba con quienes que no tienes la misma ideología has conversado, pero no. Ya iremos viendo quiénes son los candidatos y ahí vamos prácticamente con todos, entonces no va a ser difícil darnos cuenta. ¿Y qué te consultan? ¿Cuál es la consulta principal que te hacen? La consulta principal viene, yo te diría que las consultas vienen en dos ámbitos. Una es el tema económico, por supuesto. ¿Qué opinas de tal cosa o qué sugerirías para tal cosa? ¿O cómo ves tal cosa que estamos viendo de hacer? Eh, y la segunda, sí, con mayor intensidad, es más que una pregunta, son sugerencias, son eh, oraciones, frases que van en el sentido de: Jaime, decide qué quieres hacer tú también, ¿no es cierto? No te quedes ahí. Me lo dicen, eres una persona importante hoy en día en el ámbito de la política, y tienes que dar pasos, ¿no es cierto? Dar pasos hacia
hacia justamente participar más activamente en el tema, ¿no? Sí, de todo corazón debo reconocer que en el ámbito de la política, evidentemente hay tremendas rivalidades que se dan, pero también es un juego estratégico muy importante, ¿no es cierto?, de importantes políticos que en la estrategia buscan obviamente armar equipos, armar mecanismos, ¿no es cierto?, que puedan dar mayor viabilidad o sostenibilidad y firmeza a un proyecto político. Evidentemente, no he dado yo un paso de esa manera, pero sin embargo, el hecho justamente de no haber hecho eso me da la posibilidad de poder estar en conversación, contacto y con canales abiertos con absolutamente todos, ¿no? Yo creo que de alguna manera mi ventaja es que no me ven como un rival, sino como obviamente alguien que colabora de manera proactiva y desinteresada a todos. Y cuando llegas a tu casa, cuando llegas al final de la jornada, ¿piensas en alguna de esas propuestas incursionar en la política? ¿Hay algunas tentaciones más fuertes? Bueno, mira, yo creo que es un tema que tiene que ir más allá de las tentaciones, ¿no? Y soy eh, bien enfático en esto. Yo siempre digo que necesitas 5 Ps. Hay una sexta que un colega tuyo me dijo que también hay una sexta P que él también cree que tiene que haber. Te imaginarás cuál Plata, será, pero plata. bueno, en realidad está dentro de las 5, tienes que tener la persona, por supuesto, tienes que tener un programa, tienes que tener un partido, tienes que tener la plata, evidentemente, y tienes que tener pueblo, ¿no? Esos son los 5. Y hay una sexta que te Sí, imaginarás cuál es sí, también que tienes que tener, exactamente. ¿no es cierto? Exactamente. En el fútbol se Y, dice lo que y, ponen las y, gallinas. y José Luis, yo personalmente creo que quien toma esa decisión tiene que estar seguro de tener gran parte de estas 5, ¿no es cierto? Mm, Eh, lo que pasa es que cuando tú ves a los candidatos que aparecen, Dios mío, tú tienes candidatos que son solo la persona, ¿no? No tienen mm. partido, no tienen plata, no tienen programa, y ni siquiera aparecen en las encuestas. Entonces, por Dios, ¿por qué haces eso? O sea, yo creo que esta elección del 2025 es una elección de muchísima importancia, no solo relevancia histórica, porque va con nuestro bicentenario, sino también porque es el momento de un cambio muy profundo. Entonces, eh, el lanzarse a una candidatura sin tener las P's bien ordenadas significa que vas a terminar primero diluyendo el voto, diluyendo el voto. Y segundo, confundiendo a la gente, porque mientras más candidatos hay, más confusión que se crea. Y hay un tercer tema, te puedes volver el tonto útil o el voto útil del oficialismo, ¿no es cierto? El oficialismo justamente lo que quiere es eso, que haya muchos candidatos, ¿no es cierto? Y que entre todos se peleen. Entonces yo creo que por eso el tomar una decisión de ser candidato no es cuestión de yo quiero ser presidente, es cuestión de si puedes ser presidente y en ese tu legítimo anhelo de serlo, ¿no es cierto? Y tu deseo de serlo, que venga pues acompañado con los elementos para hacerlo y en el camino no vayas a perjudicar la búsqueda de un candidato único o de una unidad, ¿no? No puedes venir a perjudicar. Entonces, creo que eso es bien importante. Entonces, yo considero que sería tremendamente irresponsable decir, igual que aparecen por ahí, ¿no es cierto? Decir, les cuento que he reunido a mis 4 amigos y he decidido ser candidato mañana, ¿no es cierto? Yo creo que es irresponsable eso, José. Jaime, en este momento yo voy a pasar a ejercer mi labor de periodista y te voy a preguntar qué es lo que los candidatos le deben ofrecer a los bolivianos. Porque en la sociedad boliviana estamos en una situación donde no tenemos dólares, donde se está discutiendo el precio del pan, que si va a ser 50 centavos, que si no, que vamos a subvencionar.
donde todos los días cuando vamos al mercado vemos, uy, esto ha subido, y eso es muy evidente. Entonces no estamos en una situación normal en este momento. Yo quisiera ir a la gasolinera, parar el auto y que me lo pongan la gasolina que yo quiera, pero no puedo, porque a veces me dicen, no hay esa gasolina. A veces la cola es tan larga que no voy a hacerla. ¿Cómo crees que los candidatos tienen que dar una respuesta concreta a temas concretos que nos preocupan? La subvención, la escasez de dólares, la inflación, subida de precios. ¿Cómo crees que el candidato le tiene que ofrecer? Desde nuestro punto de vista, yo diría que voy a votar por un candidato que me diga claramente que el día 9 de noviembre va a sacar un decreto donde termina con la subvención y la gasolina va a costar, en vez de 3 bolivianos con 74 centavos, 9, 10 bolivianos. ¿Qué opinas tú? Bueno, mira, yo creo que un candidato responsable que conoce lo que hay que hacer claramente tiene que dividir su programa en dos partes y así yo lo pongo. Primero, tiene que haber para la economía boliviana un tratamiento de sala de emergencia. De sala de emergencia, donde tienes que tomar medidas importantes para estabilizar y salvar la vida de la economía, salvar el país. Y después tienes que entrar ya en un periodo de rehabilitación. ¿Okay? Ahora, para eso tienes que hacer un diagnóstico muy preciso de lo que está sucediendo. El problema es que el diagnóstico no lo tienen claro. El gobierno no lo tiene claro y muchos candidatos no lo tienen claro. El problema principal de la economía boliviana... Bienvenidos. Bueno, se nos metió algo. Es el... Para el torneo. Vamos a ver. Perdón. Sí. No, continúa. Perdón, Jaime. No te preocupes, no te preocupes. Te decía, el diagnóstico tiene que estar claro. Lo que sucede en el país, que tienes un gobierno que ha generado déficit fiscales, es decir, gasta mucho dinero, y al gastar mucho dinero lo que ha hecho es debilitar las finanzas públicas, empezando con el Banco Central, y el Banco Central a quedar como una entidad débil, sin las reservas suficientes, no puede defender el tipo de cambio, se ha disparado el tipo de cambio, eso genera procesos inflacionarios y la falta de combustible y la falta de dólares. Ese es el diagnóstico. Entonces, en la sala de emergencia no se trata de ir a traer más dólares, ¿no es cierto?, o prestarse más dinero. Porque cuando una economía se está desangrando dólares, no le puedes solucionar el problema transfiriéndole o haciendo una transfusión de más dólares. ¿Por qué? Porque la hemorragia continúa. Entonces tienes que parar la hemorragia. ¿Y qué tienes que hacer? Hacer reducciones muy inteligentes sobre el gasto público. Para el gasto público no es solo la subvención, José Luis. Son muchísimas cosas más. Entonces tenemos que empezar a hacer un recorte inteligente del gasto en la sala de emergencia. Por ejemplo, si simplemente dejas que de verdad los privados puedan importar combustibles, porque hasta ahora es mentira eso, es toda una burocracia, un costo, y hay una cantidad impresionante de pasos que tienes que seguir todavía para poder importar libremente, esa es la palabra, libremente combustibles. Si haces eso, puedes reducir casi en 15% la subvención y la importación de combustibles. Ahí estás hablando de un ahorro que está tranquilamente alrededor de los 400, 500 millones de dólares. Si dejas de gastar toda esta cantidad de recursos en inversión pública, 4.000 millones de dólares, que es el nivel que tienes en las épocas de auge de Bolivia, de la bonanza de Bolivia, gastabas 4.000 millones, ¿cómo puedes pretender gastar eso ahora? No tiene sentido. Reduce eso a la mitad, te vas a ahorrar 2.000 millones de dólares. Hay planificada, por ejemplo, la constitución y creación de 150 empresas públicas a un valor de más de 1.200, 1.300 millones de dólares. Si dejas de hacer eso, no solo que te ahorras los 1.300 millones de dólares, sino que te ahorras como 400 millones de dólares en salarios futuros. Si quitas la corrupción en los combustibles, que se estima entre 200, 300 millones de dólares,
¿no es cierto? Tienes ese ahorro adicional. Y si por el otro lado quitas todos los gastos superfluos de propaganda política y otras cositas que van y vienen desde el avión presidencial, tienes ahorro de otros 300 millones de dólares. Y he perdido la cuenta, estimado José Luis, pero son más de 5.000 millones que acabas de ahorrar sin despedir a nadie y sin haber siquiera eliminado el 100% del subsidio a combustible. O sea, hay maneras de hacer, eso es lo que estoy diciendo, y simplemente hay que hacerlo de una manera inteligente. Eso es sala de emergencia. Después tienes que moverte a la rehabilitación, y ahí tienes que venir ya, primero, a impulsar lo que yo llamo la promoción de un entorno donde la economía crezca a través de la producción, la inversión privada, facilitando la generación de empleos y aumentando las oportunidades para todos. Tienes que impulsar la creación de riqueza, no un mecanismo de redistribuir riqueza. Tienes que reducir el tamaño del Estado y limitar su intervención. Tienes que descentralizar y reducir la influencia del Estado en la economía, ¿no? Tienes que fomentar un gobierno limitado, pero fuerte, pequeño, pero fuerte, regulando de manera positiva lo que tenga que regularse. Tienes que fortalecer la propiedad privada, tienes que trabajar para la seguridad jurídica, tienes que asegurar la libertad individual y económica de la gente. Tienes que promover la transparencia, combatir contra la corrupción, garantizar un sistema judicial independiente. Y lo más importante dentro de todo esto, cuando lo vemos desde el ámbito regional y lo que es el poder del Estado, descentralizar ese poder y empoderar a las regiones. Hay que diversificar la economía, establecer una política de libre competencia, chao monopolios y todo lo que impide la generación de un libre mercado. Y hay que fomentar una cultura, estimado José Luis, de responsabilidad, solidaridad y mérito. La meritocracia tiene que volver al país. Hay que crear un entorno donde el esfuerzo, la iniciativa, ese estudio que has hecho con el sacrificio de tus padres sea recompensado. Y eso va a incentivar, obviamente, a tener una sociedad basada, ¿no es cierto?, en mérito, en solidaridad, por supuesto, que es voluntaria, y la responsabilidad individual, que es fundamental para que las cosas funcionen. Pero eso lo harás ya en la etapa que te digo de rehabilitación. Bien, y eso es lo que le dijiste, por ejemplo, a Marcelo Claure, seguro. Sí, sí, no, capaz no de una manera tan simple como lo acabo de hacer, pero sí, este es el tipo de cosas que hablamos constantemente, no solo con él, sino también con personeros de agrupaciones políticas, agrupaciones ciudadanas y también, por supuesto, con algunos potenciales candidatos o precandidatos. O candidatos, que creo que ya son algunos. Algunos sí, algunos son candidatos. Y bueno, con razón, Marcelo Claure pone si eres presidenciable o vicepresidenciable o quizá ministro de Economía, ¿no? Mm. Sí, otra vez, para mí es un honor que una persona como él se fije, ¿no es cierto? Y tenga ese grado de confianza, ¿no? Yo creo que el hecho que una persona como él me escuche y considere mi trabajo es pues una gran responsabilidad, ¿no? Y lo asumo con mucha humildad y dedicación. ¿Te dijo que quería participar en política o ingresar al ámbito político en nuestro país? No, no lo dijo. No creo que alguna vez hemos hablado de eso, pero mi opinión personal es que él no piensa entrar a la política. No, no piensa entrar a la política. Él es una persona que más bien lo que quiere hacer es ayudar a su país desde donde está. Creo que lo hace de una manera muy sincera. Pero él participar en política, por lo menos la impresión que tengo es que no. Por lo menos no por ahora, te tendría que decir. Uno nunca sabe, ¿no es cierto? Esa pregunta hay que hacerla obviamente a él. Pero yo creo que él es eh, una persona que como empresario boliviano, un empresario de trayectoria internacional, tiene una visión global y un compromiso eh, muy, muy preciso, muy contundente en que a Bolivia le vaya bien, ¿no?
Bien, Jaime, ojalá nos llame Marcelo Claure acá a la emisora para conversar con él. A ver si en tu próxima charla le dice que tenemos mucho interés. Y bueno, te agradezco mucho por estos minutos con nuestra emisora. Muchísimas gracias a ti, José Luis, y muy buenas tardes. Un Un abrazo. abrazo cordial. Un abrazo. La conversación con Jaime Dunn, economista. Marcelo Claure se ha reunido con él para pedirle una opinión sobre lo que ustedes acaban de escuchar.